Se han registrado terremotos en México desde la época prehispánica. En ese entonces no existían las palabras terremoto, sismo o temblor. Pero los habitantes del altiplano mesoamericano tenían palabras y pictogramas para identificar esos fenómenos naturales. En cuanto a pictogramas, el primero de ellos formaba parte de los 20 glifos que integran un mes para esas culturas, los cuales apreciamos en el erróneamente llamado calendario azteca. En esta veintena de glifos encontramos al que en idioma náhuatl es llamado Olin, o movimiento, glifo que también fue esculpido en el círculo central del calendario, remarcado en color turquesa, como puedes apreciar ahora. Este glifo tiene una especie de aspas parecidas a las que ahora vemos en las hélices de aviones, helicópteros, barcos, etc. El segundo pictograma, que acompañaba a Olin para simbolizar los terremotos, es el que representa la Tierra, de color café, buscando así imitar la textura de la misma, la cual se llama Tlali en náhuatl. Siendo que al dibujarse juntos por el tlacuilo estos dos pictogramas, podemos leer la palabra hoy denominada por nosotros terremoto, la cual en náhuatl es conocida como Tlalolin o bien Tlaoli Tzitzíncalistli. Y un tercer elemento, que indicaba si el temblor se producía en el día o en la noche, era un glifo parecido a un ojo entreabierto, de color blanco y rojo. Mismo que representaba el cielo nocturno y las estrellas. Y a continuación, damos un ejemplo de la unión de estos tres pictogramas, tal y como aparecen representados en los códices antiguos. En esta imagen puedes apreciar una de las láminas del llamado Códice Telleriano-Remensis, donde apreciamos el glifo de terremoto con los tres elementos ya previamente referidos. Pictograma compuesto que fue plasmado en varias ocasiones en este mismo códice. Por lo que ahora ya conoces la forma de representar los terremotos en la época prehispánica. Pero en otro video hablaremos sobre la historia de los terremotos en México.